Voy a describir un poco el santuario, algunos simbolismos. Por el tiempo, pues tal vez haga falta algo, ok, pero prometo dejarles el archivo donde están todas las citas bíblicas de lo que voy a mencionar. Ok, ¿por qué les digo esto? Me voy a limitar a decir citas bíblicas para que pueda hacer el video corto y con la mayor información. Así que con esto empezamos. Vamos a ver sobre el santuario. Lo tenemos en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8 y 9, donde dice: me harán un santuario, y Dios le dio las medidas a Moisés de acuerdo, dice, a uno que está en el cielo. En Hebreos 9, ahí nos hace referencia de algunas descripciones también sobre los muebles del lugar santo. En el libro de Éxodo, Levíticos nos da un poquito más de contexto en cuanto hasta las medidas, colores, descripción de objetos, muebles en el santuario, telas y colores. Iniciamos diciendo que el santuario era un rectángulo y para ello era desmontable y se armaba. Para ello utilizamos la rosa de los vientos que tenemos aquí, norte, sur, este, oeste. Cuando se iba a armar el santuario se fijaban mucho en el este. ¿Por qué? Porque el primer mueble que se iba a poner es la puerta, y la puerta tenía que quedar en el este, hacia donde sale el sol. Entonces tenemos que la puerta quedaría en este lado. Después de eso ya se empezaba a construir todo, y la última pieza que se colocaba era el arca del pacto. Se dividía en dos cuadrados perfectos, ya que su medida es de 50 codos de ancho por 100 codos de largo. Estas medidas no las traduzco a centímetros o a metros, porque estas medidas también tienen su simbolismo. Un símbolo profético, un símbolo espiritual. Es por eso que manejamos medidas del santuario: 50 codos por 100 codos, ya que estos son múltiplos de 5 y el 5 es tomado como gracia dentro de la numerología de los hebreos. Dicho esto, en el centro del primer cuadro tenemos el altar de sacrificios. También cabe mencionar que a todo esto azul se le conoce como el patio o atrio del santuario. Patio o atrio. Tenemos el altar del sacrificio en el centro, pero también en el otro cuadrado tenemos el arca del pacto. Las dos quedan en centro de un lado y el centro del otro lado. Esto nos muestra en el altar del sacrificio el amor y la misericordia de Dios, mientras que en el otro extremo tenemos la ley de Dios, un Dios justo, ¿ok?, simbolizando así como el amor de Dios y su misericordia están en armonía con su justicia en el santuario. Dentro del santuario tenemos una casa más pequeña. Esta casita se le conoce como el tabernáculo. ¿Ok? Dentro de este tabernáculo, bueno, también tenemos otros muebles. Vamos a iniciar diciendo que el tabernáculo se divide en dos. Esto punteado es una cortina que era poquito visible. Se podía ver un poquito el arca, es opaca. Y este lugar se le conoce como lugar santo, donde está el arca del pacto, no el lugar santísimo. El arca del pacto se le conoce el lugar santísimo, o también
el santo de los santos. El otro compartimiento es el lugar santo. En el lugar santo, hacia el lado norte, vean, aquí tenemos la rosa de los vientos, hacia el lado norte se iba a encontrar siempre la mesa de los panes y hacia el lado sur el candelabro. Después de esto, enfrente del arca del pacto, a la mitad, no pegadito bien a la cortina, tenemos el altar del incienso. Entonces tenemos que el santuario estaba compuesto también por otra puerta más pequeña que daba acceso al tabernáculo. ¿Ok? Recapitulando, tenemos la puerta, el atrio o patio, y ahí se encontraba el altar del sacrificios, donde el corderito era inmolado. Después de esto la fuente donde el sacerdote se lavaba los pies y manos. Entraba al tabernáculo, primero al lugar santo, que aquí entraban todos los sacerdotes, en este caso los que les tocaba ministrar. En el lugar santo los panes se cambiaban cada 8 días y se procuraba que siempre tuviera encendido el candelabro y el altar del incienso. En el lugar santísimo o el santo de los santos solamente entraba el sumo sacerdote y era una vez al año para expiación de los pecados. Lugar santísimo. Y afuera tenemos el campamento. Es así como se compone el santuario. Vamos a hacer un ejemplo. Si usted se situara en esta hora enfrente del santuario, usted primero tendría que entrar por la puerta. Aclaro, esta puerta tiene 20 codos de largo por 5 de alto. ¿Okay? Y la puerta representa a Jesús. Después de esto, usted tendría que seguir caminando. Se iba a topar con el altar del sacrificio, que representa a Jesús. Después se iba a topar con la fuente, que en este caso simboliza la Biblia y también la limpieza a través del bautismo. Okay, este es el recorrido que debe de hacer todo cristiano, toda persona que decide ir a Jesús. Continuamos después del bautismo, usted pasa al lugar santo, donde tiene la mesa de los panes, que también simboliza la palabra de Dios, también simboliza a Jesús, y esto es un hábito diario. Recuerde que hasta aquí el sacerdote entraba todos los días, era un servicio diario. Y enfrente de la mesa tenemos el candelabro, que está simbolizado también por el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, y enfrente el altar del incienso, que en primera es representación de Jesús, intercede entre el Padre y la humanidad, pero también representa la intercesión de las oraciones que este humo asciende al cielo. Y después usted va a entrar al lugar santísimo cuando sea la segunda venida de Jesús, que estaremos con el Padre, con Jesús, para siempre con Él. Tenemos entonces el simbolismo del santuario. Ir a Jesús, así como usted está, con sus cargas. Ir a Jesús con la puerta, aceptar a Jesús como su Salvador personal en el altar del sacrificio, tomar la decisión del bautismo, que esto lo haría una nueva criatura, y entonces usted entra por la puerta angosta al lugar santo, donde hay una comunión diaria con el Espíritu Santo, la lectura de la palabra de Dios y la oración, que esto lo acerca a Jesús, conocer a Jesús. Y el siguiente, el Santo de los Santos, el lugar santísimo, es donde está el Padre, que esto va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Aquí tenemos unas representaciones, ¿verdad?, de algunos dibujos de cómo
pudo haber sido el altar del sacrificio. Si ustedes se dan cuenta, tiene unos cuernitos en las esquinas. Estos cuernitos representan a los 4 puntos cardinales que también representan a la humanidad, y era aquí donde se esparcía la sangre, simbolizando que la sangre del Cordero limpiaba la humanidad, o era sobre la humanidad, y ahora la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Tenemos la fuente, que no dice la Biblia una medida específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a Jesús. El amor de Dios no tiene anchura, profundidad, no tiene medida, es extenso. También tenemos la mesa de los panes, que tenía una cornisa alrededor como una corona, simbolizando una corona. En algunos casos se menciona que el trono de Dios se veía en el Apocalipsis, se veía en el norte, y recuerden que la mesa de los panes está al norte. Podría simbolizar también el trono de Dios, es por eso que tiene una cornisa como corona. El candelabro, que también representa al Espíritu Santo, que nos guía, nos alumbra, también representa a la Biblia. Lámpara es a mis pies, tu palabra a mi camino. El altar del incienso, que también tenía cuernitos y simboliza los 4 puntos cardinales, también simboliza la humanidad, y es donde se aspersaba la sangre del macho cabrío en día de expiación. Por último tenemos el arca del pacto. El arca del pacto está compuesto por la caja y por una tapa llamada propiciatorio. En esta tapa, que tenía 2 ángeles en medio, era donde se escuchaba la voz de Dios llamada Shekinah. El arca del pacto estaba hecha de madera de acacia y forrada de oro. Esta tapa era la tapa del arca, que es el propiciatorio, era una sola pieza y fue labrada a martillo, una sola pieza. También nos damos cuenta que el material de el altar del incienso es bronce. La fuente también es bronce, y se dan cuenta que estos 2 muebles están en el patio o atrio, y es bronce. El bronce significan los juicios de Dios. Es por esa razón que en el Antiguo Testamento el que pecaba moría al instante, o si se llevaba a juicio y se descubría que había cometido la falta, moría. Es por eso que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, que hace el becerro de oro, hubo una mortandad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los juicios de Dios estaban presentes. Esto simboliza el bronce. Pero cuando entran al lugar santo, en el tabernáculo, ya no son de bronce, ahora son de oro. El candelabro es una sola pieza, oro puro. La mesa de los panes y el altar del incienso tienen madera, pero son recubiertos de oro. La madera simboliza la humanidad, el oro simboliza la divinidad, y aquí están representados como Dios, ¿verdad? Jesús toma esta humanidad desde el altar del incienso hasta la mesa de los panes, el altar del incienso, y también el arca en cuanto a la caja, que era de madera forrada de oro. Vean cómo los juicios de Dios, ¿verdad?, se manifiestan, pero después tenemos aquí un material más fino mientras nos acercamos a la presencia de Dios. ¿Okay? El santuario también nos muestra la línea de tiempo de la humanidad. ¿Okay? Cuando Jesús se le mostró a Moisés, por ejemplo, todo esto es el Antiguo Testamento. Jesús estaba en el campamento, ¿okay? En el campamento, desde que Adán y Eva pecan,
está simbolizado en el campamento. Es por eso que ahí nos dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque estaba simbolizado de que Adán y Eva pecan hasta la venida de Jesús. ¿Okay? Esto es el campamento, fuera del santuario. Estaba afuera del santuario. ¿Ok? Esto también nos deja ver que cuando Jesús viene a esta tierra, toma la humanidad, entonces Él entra al atrio o patio del santuario, y es ahí donde cumple la muerte como el cordero, ¿ok? Pero también el agua que representa su bautismo, dándonos ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer. Otra cosa que podemos mencionar de esto es que hay un texto donde dice que en la tierra los que dan testimonio es el agua y la sangre y el espíritu. En la tierra, esto simboliza al sistema que hizo Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, recuerden que le traspasaron con una lanza su costado y salió agua y sangre. Está representando el ministerio de el altar del sacrificio, donde se derrama la sangre, y el agua, que simboliza la limpieza, nueva vida. ¿Okay? Entonces esto está relacionado con el santuario. También tenemos que cuando Jesús resucita y va al cielo, Él entra al lugar santo. Después de ahí, en 1844, el 22 de octubre, Él pasa al lugar santísimo, donde está ministrando, se está llevando un juicio, y cuando Él salga de este lugar, del lugar santísimo, el destino de todos es sellado, para vida eterna o para muerte eterna. Él sale y entonces viene a la tierra. El ciclo de perdonar pecados en el santuario terrenal era cada año, en el día de las fiestas de trompetas, día de expiación, el tabernáculo marcaba el fin del ciclo de las fiestas del santuario. ¿Okay? La intención de Dios era de que cuando terminaba este ciclo, el pueblo no volviera a pecar, pero al primer mal pensamiento, a la primer mala acción, el ciclo del santuario tenía que reiniciar, y una vez más iniciaban con los sacrificios diarios aquí en el altar de sacrificios, y en día de expiación entraban hasta el lugar santísimo. Esto sucedió por más de 400 años. ¿Qué llegó a pensar la gente? Que erróneamente pensaron que Dios perdonaba tus pecados para que pudieras volver a pecar y volver a perdonarte, y así sucesivamente. Pero esa no es la intención de Dios. Ahora, con este santuario celestial donde Jesús está ministrando, cuando Él salga, el ciclo no va a volver a reiniciar. ¿Por qué? Recuerden que cuando Jesús venga, viene a darle fin a la muerte y al pecado, y dice que no habrá más muerte ni más dolor. Ya no habrá pecado, jamás, por toda la eternidad. Eso nos deja ver que el ciclo del santuario en cuanto a las fiestas y lo que está haciendo Jesús hoy, que es parte de esto, va a llegar a su final y no vuelve a reiniciar. No hay una segunda oportunidad para los seres humanos. Aprovechemos bien la oportunidad que tenemos ahora, que estamos con vida. Recapitulando, ¿verdad? En el año 27 Jesús inicia su ministerio con el bautismo. En el año 31 Él muere, resucita, asciende al cielo, y en el año 34
terminan las primeras 70 semanas. 1844 pasa al lugar santísimo y sale del lugar santísimo con la segunda venida a esta tierra. También el santuario nos representa como seres humanos. Como seres humanos tenemos un estado físico, mental, espiritual y social representado por el campamento. Recuerden que Jesús, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus escritos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí está, atrio físico, santo, lugar santo mental, lugar santísimo espiritual y el campamento social. Entonces también nos representa como seres humanos. También en el santuario está representado a Jesucristo, que está representado en varios muebles: el Cordero, el Espíritu Santo, el Hijo y también el Padre. El Padre que está en el lugar santísimo juzgando, pero él dice que el juicio se lo dio al Hijo. Aquí tenemos una imagen del santuario y para esto tenemos que ser muy observadores. Todos estos detalles tienen un simbolismo. Tenemos una puerta ancha, aquí tiene 20 codos de largo por 5 de altura, pero también tenemos una puerta angosta que tiene 10 codos de largo por 10 codos de alto. A estas dos puertas se le conoce como el camino. Muchos salmos hablan del camino, se refiere a este camino, el camino que primero entras por la puerta ancha y después por la angosta. Hablando de esto, Jesús dijo: procurad, entrad por la puerta angosta. ¿Ok? ¿Qué estaba diciendo? Que como cristianos, ¿verdad?, podemos aceptar a Jesús, decir: yo acepto a Jesús, que es la puerta, acepto a Jesús, existe, ¿ok? Y de hecho la puerta era de cortinas. ¿Para qué? Para su fácil acceso. Es así como nos representa la salvación, es gratuita. Bien, como cristianos decimos: acepto a Jesús, acepto que Él murió por mí y me bautizo, pero hasta ahí, no más. ¿Qué quiere decir? Ya entré al camino, ya pasé por la puerta ancha, y esta puerta ancha me va a llevar a la perdición si no entro por la puerta angosta que está aquí. Pero si entro por la puerta angosta, ese es el objetivo: entrar por la puerta angosta. ¿Ok? Entonces el camino es entrar por la puerta ancha, aceptar a Jesús, bautismo, vida nueva en Cristo Jesús, pero continuar, y es aquí donde en el tabernáculo ya tenemos al estudio de la Biblia. Hay muchos cristianos que no estudian la Biblia, ¿ok? Tenemos aquí en el santuario, tenemos a la conducción del Espíritu Santo y la oración, que es básico para la vida cristiana. Entonces, si tú como cristiano has llegado hasta aquí al bautismo, aceptando a Jesús como tu Salvador personal, pero te estás descuidando el estudio de la Biblia, entonces tú te encuentras aquí, en el atrio, en el patio. Ese no es el propósito es llegar hasta el lugar santísimo. Ese es el propósito. Entonces tú deberías de entrar aquí. ¿Cómo te das cuenta que tú estás en el lugar santo? Porque dedicas tiempo al estudio de la palabra, dedicas tiempo a la oración, dedicas tiempo a tener comunión con Dios, te dejas guiar por el Espíritu Santo, te das cuenta que estás aquí. Y eso es el objetivo de todo cristiano: llegar hasta el lugar santísimo. Esto se le conoce como columnas, ¿ok? Era lo que sostenía una tela de lino, y esta tela era blanca de lino, ¿ok? Cada columna abajo tiene una basa, que es una base. El santuario le llaman basas, y arriba su coronita se llama capitel. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, vean, sobre la puerta tenemos 4
4 columnas que se le llaman columnas, y para entrar en la puerta angosta tenemos 5 columnas. Dentro de este santuario también hay un velo, y en ese velo también tiene columnas. ¿Okay? Vean los colores: rojo, carmesí, azul. ¿Okay? Bien, dentro del tabernáculo, de este lugar pequeño, dentro del santuario, ya vimos que tenemos 5 columnas, pero había una cortina que dividía al lugar santísimo del lugar santo. ¿Ok? Y para sostener esa columna se utilizaron para sostener ese velo se utilizaron 4 columnas. ¿Sí? Recuerden que todas las columnas tienen basas. Basas son las bases que sostienen a las columnas. Esto que vemos aquí se llaman tablas. ¿Ok? Tablas. Y estas tablas eran de madera y se recubrían con oro. ¿Ok? En Números capítulo 1:46 nos habla acerca de los que fueron censados. ¿Sí? El censo que Dios dijo que se hiciera era de 20 años para arriba, todos los que pudieran ir a la guerra. Y recuerden que nosotros estamos en una guerra espiritual. Entonces, en el pueblo de Israel, cuando se censaron, dice que tuvieron que pagar medio ciclo de plata. Medio ciclo de plata, ¿ok? Y el número de los que fueron censados fue de 603,550. Entonces, si hacemos la multiplicación de 603,550 por medio ciclo de plata, esto nos da un total de 301,775 ciclos de plata. ¿Ok? Y también ahí mismo en Éxodo capítulo 38 versículo 27 nos dice que se hicieron 100 basas. 100 basas. ¿Ok? O sea, las bases. 100 talentos a talento por basa. Entonces, cada base tenía el peso de un talento y se hicieron 100. ¿Por qué se hicieron 100? Les recuerdo que estos se llaman tablas y cada tabla tenía 2 basas. O sea, hace 2 bases. Entonces, al lado sur tenemos 20 tablas que necesitan 40 basas de plata. Al lado norte otras 20 con otras 40 basas. Al lado occidente tenemos 8 tablas con 16 basas. Esto nos da un total de 48 tablas y sus basas serían 96. Pero nos dice el texto que se hicieron más 4 basas para las columnas del velo. 96 más 4 nos da un total de 100 basas de plata, que es lo que tenemos aquí. 100 basas de plata, talento por basa. Entonces, si estas son de plata, quiere decir que estas demás no son de plata, son de bronce. ¿Ok? Son de bronce. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace esto. Bien, ahí nos representa la cruz. Se forma una cruz. ¿Ok? Pero también nos muestra el camino. Todo ser humano debe seguir ese camino. El camino está en tu santuario. Anhelo estar en tu santuario. Eso decía el salmista. El apóstol Pablo también enfatizó el santuario y enfatizó nuestro cuerpo como un santuario. Dentro de nosotros debe de haber ese gozo de estudiar la Biblia. Cuando pase un día sin estudiar la Biblia deberíamos de sentirnos mal, ¿okay? No en paz con Dios, ¿sí? Eso es un símbolo de que nuestra relación con Dios nosotros disfrutamos y añoramos verle. Okay, entonces tenemos el camino de todo ser humano. Recuerden que Jesús dijo que el que no es dueño de las ovejas a veces entra para robar. Okay, y eso queremos hacer como cristianos. Queremos
ahí nos muestra un camino equivocado, queremos saltarnos el altar del sacrificio y la fuente y llegar directamente al lugar santísimo. En otras palabras, si usted y yo no estamos en armonía con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, y no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y no hacemos un pacto con Él a través del bautismo, recuerden que Jesús dijo, Él mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Necesitamos creer y ser bautizados. Pero si usted piensa que no se necesita el bautismo, con solo creer es suficiente, entonces usted está tomando un camino equivocado. Y esos caminos nos llevan a la perdición. La Biblia es muy clara. Entonces tenemos que seguir los lineamientos que nos marca la Biblia y también, obedecer la ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está hablando de todos sus mandamientos. ¿Okay? Aquí también nos muestra en cuanto a los conceptos de justificación. Justificación, ¿qué es? Esto viene siendo cuando nosotros pecamos, merecemos la muerte, pero en esta área del atrio, Jesús dio la vida por nosotros y nos lava de todo pecado. Entonces Él nos justifica. Vean que justificación es, nos da vida eterna y nos limpia. Él se coloca en nuestro lugar de la muerte. ¿Sí? Entonces justificación es Jesús en nuestro lugar cuando padece la muerte eterna para que nosotros tengamos vida eterna. Y en el lugar santo está identificado con la santificación. Recuerden que santificación es algo que Dios da. Dios da la santificación. Recuerden también que santificación viene de santo y no es alguien que tiene una vestimenta blanca y trae una areola con alas, no. Santo viene de la palabra o quiere decir apartado para un uso exclusivo. Otra vez, santo es apartado para un uso exclusivo. Los muebles que no tienen vida pero estaban ahí en el santuario eran santos. ¿Por qué? Porque tenían un uso exclusivo. ¿Sí? Es por eso, pero es un mueble. Así como se santificaron los muebles, también se santificó a Aarón y a la tribu de Leví. ¿Por qué se santificó? Dios manda a Moisés a que los santifiquen. ¿Por qué? Porque ahora ellos no iban a trabajar en el campo. Ellos eran para uso exclusivo del santuario. Y entonces santificación viene siendo un estado donde la persona rinde culto o está a disposición de un uso exclusivo, en este caso de Dios. ¿Cómo sabemos si usted y yo somos santos? Si usted ha dicho a Dios, quiero hacer tu voluntad, ayúdame para hacer tu voluntad, eso es santificación. Y eso se debe de decir cada día que usted despierta. Cuando usted abre los ojos, es lo primero que debería de hacer. Jesús, este día quiero hacer tu voluntad. Y ese día usted vive en santificación. Y eso es diario. Recuerden que el sacerdote entraba todos los días a este lugar santo. Entonces es un hábito, es algo que se debe hacer diario, ¿ok? Santificación. Y al final, en el lugar santo, está identificada la glorificación. Que esto de glorificación es en cuanto al cuerpo. El cuerpo es sanado de las enfermedades, el cuerpo ya no envejece, el cuerpo ya no sufre, ¿ok? Ya no hay más dolencias. Eso es la glorificación, que esto va a suceder cuando Jesús venga. ¿Por qué les digo que eso es? Porque en la santificación
que se tiene a diario, es ahí donde es el carácter forjado, ¿ok? Donde usted forma un carácter y ese carácter es igual al de Jesús. Recuerde que el carácter no es transformado en la glorificación con cuerpo glorificado, no, el carácter no se toca, el carácter es de usted y usted toma la decisión hoy de decir: Dios, quiero hacer tu voluntad, de decir: Dios, hoy quiero adorarte, y esa decisión usted la va a tomar día a día. Y cuando Jesús venga y le tome a usted y lo lleve al cielo y venga a esta tierra y viva por toda la eternidad, es su decisión de usted adorar a Dios, no va a ser obligado. Entonces es por eso que usted toma esa decisión diario. Hoy se acostumbra a eso, hoy anhela y adora a Dios, y eso lo va a hacer por toda la eternidad. Recuerde que en el cielo, con esto de la glorificación, el pensamiento, el carácter no es cambiado. ¿Okay? Si usted hoy no disfruta la comunión con Dios, no disfruta el estudio de la Biblia, entonces usted no está en santificación. ¿Y cómo le va a hacer en la eternidad? ¿Cómo le va a hacer en esa tierra nueva? Va a llegar un momento en que usted ya no va a querer adorar a Dios. Usted va a querer regresar a los malos hábitos, y entonces es ahí donde usted no podría estar en este reino de los cielos, en esta nueva tierra, ya que la Biblia dice que no habrá más pecado, jamás, jamás. Entonces, de acuerdo a esto bíblico, ¿sí?, hoy tenemos que vivir en santificación, ¿sí? ¿Qué es santificación? Recordamos, es: yo le digo a Dios que deseo hacer su voluntad en este día. Eso es vivir en santificación. Glorificación en cuanto al cuerpo, que sea restaurado y ya no envejezca, eso se recibe cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora sí, tenemos en la primera puerta, que mide 20 codos, 4 columnas, y recuerden que eran de bronce. ¿Recuerdan qué significa bronce? Los juicios de Dios. Cuando pasamos al tabernáculo, tenemos ahí 5 columnas, que también esto nos representa, esto me recuerda a Aarón, sus hijos, y a Jesús como humano. Recuerden que las columnas también representan al ser humano, ya que en el Nuevo Testamento dice: columna y baluarte de la verdad. Somos columnas, seres humanos. Pero en él, lo que dividía el lugar santo y santísimo, en esta cortina tenemos 4 columnas. Y estas columnas son también de oro, pero sus basas ya no son de bronce como las anteriores. Estas basas son de plata, y esta plata viene del censo. La plata, ¿qué simboliza? Bueno, ya dijimos que el bronce significa los juicios de Dios. La plata significa el rescate, ¿sí? Recuerden que el apóstol Pablo dijo: ya no son rescatados por oro y plata, haciendo alusión a estas basas. Ahora son rescatados con la sangre del Cordero, con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, estas basas o esta plata simboliza el rescate, pero también simboliza la sangre de Jesús. Toda persona que se salve es porque pagó ese rescate, la sangre de Jesús. No hay nadie en el cielo, en esa tierra nueva, sin que haya pagado ese rescate. Y recuerden que la persona, cuando llevaba el medio ciclo de plata, no era de él, de su cuerpo. Él lo tenía que buscar y traerlo al sumo sacerdote y pagar su rescate. Es así como ahora nosotros, no puede venir dentro de nosotros ese rescate. Tenemos que irlo a buscar, y Jesús nos los da, su sangre, y entonces pagamos ese rescate. ¿Ok? Aquí estamos hablando de las basas. Estas basas, que son las columnas,
no dejaban que la columna tocara la tierra. ¿Okay? Eran un intermediario entre la tierra y la columna. En este caso es la plata, la sangre de Jesús. Utilizando una regla de 3, de acuerdo a lo que vimos hace rato, 100 talentos es igual a 300,000 ciclos. ¿Qué tenemos que hacer aquí para saber a cuánto equivale un talento en ciclos? Bueno, tenemos que dividir los 300,000 ciclos entre 100 y eso nos va a dar el total de un talento. Un talento equivale a 3,000 ciclos. Fíjense, cada basa tenía un talento. En otras palabras, cada basa equivale a 3,000 ciclos de plata. ¿Ok? Esto nos quiere decir que si multiplicamos 3,000 por 4 basas, nos va a dar 12,000 ciclos de plata. ¿Dónde han escuchado esta cantidad? 12,000. Si recordamos, es en el Apocalipsis. ¿Ok? Cuando Juan describe los 144,000. ¿Y de dónde salen los 144,000? De las 12 tribus por 12,000. ¿Ok? Cuando Juan está hablando de esto, Juan se está refiriendo, cuando dice 12 por 12,000, este 12,000 se está refiriendo a las basas, la plata de las basas del lugar del tabernáculo, del que divide del lugar santo y santísimo. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que hace rato dijimos que la plata representa la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando Juan dice 12 por 12,000, está diciendo 12, el total de la humanidad es rescatado por la sangre de Jesús. Estos representan los 144,000 salvados. ¿Ok? Entonces, con esto del santuario podemos ver que los 144,000 en realidad no es un número literal, sino simbólico. ¿Qué está simbolizando? Está simbolizando la gente que esté en este reino, lógicamente tuvo que ser limpiada con la sangre de Jesús. Tuvo que pagar ese rescate, esa plata. ¿Okay? Y a eso se está refiriendo Juan. El símbolo de los 12,000, ahí está representado, la sangre de Jesús. ¿Okay? Entonces con esto tenemos de dónde surgen los 144,000. Si es un símbolo, entonces está representando a cada ser humano que Jesús ha pagado el precio del rescate de su vida. No con oro ni con plata, sino con la sangre del Hijo de Dios. Hasta aquí hemos visto sobre el santuario, la justificación, santificación, glorificación. Ahora, esto mismo del santuario ahora está representado en un ser humano, con vestiduras. ¿Okay? Así como vimos el santuario, así vamos a ver ahora las vestiduras del sacerdote y sumo sacerdote. Para empezar, vamos a diferenciar entre el sacerdote, que era el que entraba todos los días a hacer los sacrificios en el atrio y también en el lugar santo, y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al lugar santísimo, solamente él, y tenía vestiduras especiales. ¿Qué podemos encontrar de similitud? La túnica. La túnica era de lino fino, color blanco, que significa la justificación, la justicia de Cristo. Recuerden que nuestras vestiduras son como trapos de inmundicia, pero la vestidura de Jesús es la que nos hace aptos para presentarnos delante del Padre. Entonces, tenemos el lino fino, es la justificación. Yo me quito mis obras, mi vestidura, y ahora me pongo las obras de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer la voluntad de Jesús. Lo que Él me indique, eso haré. Él también ha tomado mi lugar. Aquí estoy recordando cuando Adán y Eva
desobedecieron, dice que se vieron desnudos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tenían un halo que los cubría y que era una vestimenta. Esta vestimenta de lino fino se adquiere cuando tú confiesas tus pecados, ¿ok? Y Jesús te limpia de todo pecado y te coloca estas vestiduras. También tenemos cuando la situación del profeta Zacarías, cuando dice: te he quitado tus vestiduras y te he puesto vestiduras blancas. El otro es el cinto. El cinto es de varios colores: azul, púrpura, carmesí. Esto representa a la verdad, ceñidos con la verdad, colocaos el cinturón, la doctrina correcta, ¿ok? Pero también tenemos que el color azul, cuando Dios lo coloca en las vestiduras y también en el santuario, en las cortinas, Él dio instrucciones. Cuando vean el color azul, lo primero que debe de venir a su mente es los 10 mandamientos y ponerlos por obra, ¿ok? Entonces, el azul representa los 10 mandamientos. Es por eso que en el cinturón tenemos azul, ceñidos con la verdad, con los 10 mandamientos, y esto nos conlleva practicarlos, ¿sí? Practicar los 10 mandamientos. Pero también nos damos cuenta que el sumo sacerdote tenía un segundo vestido, una segunda túnica, que se llamaba el manto, y esta era de color azul, ¿ok? Esto nos representa a la santificación. Recuerden que ser santo es estar para un uso exclusivo. En este caso, el uso exclusivo que tenemos al tener este manto es guardar los mandamientos. Adán y Eva se regocijaban en guardar los mandamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ellos probablemente, ya esto es personal, creo que ellos tenían este manto azul y les fue quitado este manto azul cuando desobedecen, y ahora lo vuelven a tener, lo volvemos a tener, ¿ok? ¿Cuándo lo volvemos a tener? Punto número 1, cuando confesamos nuestros pecados, que es el manto de la túnica de lino. Jesús nos perdona y nos pone esta vestidura, su justicia, y ahora nos coloca también el otro, el de los mandamientos. ¿Para qué? Para guardar sus preceptos, para ponerlos por obra, uso exclusivo para Él. Y al final tenemos el efod, que esta vestidura también tiene símbolos de rojo, carmesí, que es la sangre de Jesús, nos ha sido limpiada, ¿ok? Pero también tiene púrpura, color púrpura, que es el morado. Esto simboliza la realeza. Y recuerden que ahora, así como somos sumos sacerdotes o sacerdotes, recuerden que el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿ok? Entonces, esto del sacerdocio también nos representa como seres humanos. Llevamos el sacerdocio, pero también cuando Jesús venga dice que a todos los que Él haya rescatado, así como Él se sentó en un trono, también ellos se sentarán en un trono, y ahí también podrán ser reyes. Esto es el púrpura, ¿ok? Y el azul, bueno, está una vez más representando que practicamos los 10 mandamientos. También tenemos el lino, que significa, recuerden, significa esto de la justificación, confesar mis pecados y ser limpiado por la sangre de Jesús. Ambos tienen una mitra, se llama mitra, el gorrito, y es de lino. ¿Qué significa? Que en la mente está esta conciencia, ¿ok? He sido perdonado a través de la sangre de Jesús. Pero el sumo sacerdote tiene también un listón azul, simbolizando que en nuestra mente en todo tiempo debemos de tener presente los mandamientos. Hay una placa
en su frente que dice santidad a Jehová, y esta era de una sola pieza. Recuerdan que en el santuario, en el arca del pacto, la tapa que se llama propiciatorio era una sola pieza. Bueno, está identificada con esta, santidad a Jehová, en la mente, en el frontal, tenerla presente día y noche, cada momento. ¿Okay? Bien, entonces aquí ya hemos visto cómo las vestiduras son símbolo de las obras en la Biblia, ¿okay? Y nuestras obras son como trapos de inmundicia. Tenemos que tener las vestiduras que Jesús nos da, no las podemos adquirir nosotros por nuestra cuenta o bordarlas, no. Estas las da Jesús en base a cómo tú entregas tu vida a Él. Si tienes una entrega total, entonces tienes las vestiduras del sumo sacerdote. Recuerda, todo lo que hay en la Biblia desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos llama a ser santos, ¿okay? Nos llama a vivir vidas perfectas. Una vez más, estamos en este gran conflicto. Satanás dice que no se puede guardar la ley, es imposible, y Dios dice sí se puede, y tengo un pueblo, están los 144,000, ¿okay? Son rescatados con la sangre de Jesús y tienen el manto azul, que significa que están guardando los 10 mandamientos. De hecho, en el Apocalipsis se menciona, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos, Esto es el manto azul, lo tienen puesto. Sí hay gente, y nosotros podemos ser parte de estos 144,000. ¿Okay? El llamado es a la santidad. Sed santos como vuestro Padre es santo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ese es el mensaje de la Biblia, este es el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres adaptarte a un escrito está o quieres dejarte llevar por tus creencias, por lo que te han dicho que no se puede, así sea el pastor o el siervo o el sacerdote más estudiado? ¿Ok? Si él te aconseja que no se puede vivir sin pecar, no es bíblico. Como hemos visto desde el santuario, desde los seres humanos, desde el sacerdote, los muebles, todo nos llama a una santidad. Y eso es lo bíblico. Tal vez humanamente pensemos es imposible, pero recordemos que no estamos solos. Estos mantos nos los da Jesús, ¿okay? Y a la hora que te perdona, Él te da también esa autoridad y te da de su Espíritu Santo para que tú puedas vivir vidas consagradas. Así como vivas ahora, así vas a vivir por toda la eternidad, hablando de pensamiento, hablando de carácter. Si hoy tú decides entregar tu vida al 100% a Dios, entonces vas a tener todos los mantos, y entre ellos está el manto azul, que está simbolizado como los mandamientos. Te vas a gozar, te vas a deleitar en guardar la ley. Incluso estarías dispuesto a morir antes que deshonrar a Dios infringiendo un mandamiento. Quiera Dios, ¿verdad?, podamos como cristianos tener las vestiduras completas del sumo sacerdote, no a medias, vestiduras completas. Esto, recuerden, no lo hacemos por nuestras obras, al contrario, son las obras de Jesús en nosotros. Nosotros lo único que hacemos es decirle: Dios, perdóname, dame de tu espíritu para que pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. Y de esta manera pasamos a formar parte de este grupo de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Desde ahora lo empezamos a seguir a través de la fe, pero cuando Él venga le reconoceremos y ahora le veremos cara a cara y continuaremos siguiéndole por toda la eternidad. Recuerden que les dejo el documento en el
en los comentarios para que ustedes puedan tener todas las citas bíblicas. Dios bendiga y podamos continuar este estudio. Aún yo continúo estudiando esto del santuario, ya que hay un mensaje oculto dentro de cómo Dios acomodó a las 12 tribus. Es posible que aún me falte también comprender sobre él las vestimentas, más sobre los muebles, sobre las fiestas, pero aún sigo estudiándolo, ya que esto nos da una vislumbre de que es más fácil, de acuerdo al santuario, es más fácil salvarse que perderse. Para que tú te pierdas, tienes que ir en contra de la ley de Dios. Tienes que tomar esa decisión de ir en contra y hacerlo con tus propias obras. Pero cuando tú te rindes ante Dios, ante Jesús, entonces Él te da de su espíritu y su espíritu hace las obras por ti, y recuerda que mayores cosas se van a hacer de las que Jesús hizo. Y eso estamos a punto de verlo. El fuerte pregón ha iniciado, el zarandeo también, y entonces van a empezar a resplandecer los verdaderos hijos de Dios. En 1844 Jesús entró al lugar santísimo, está ahí ministrando, está perdonando pecados, ¿ok? Pero esto no va a ser para siempre. Todos vamos a pasar por un examen riguroso. Tanto vivos como muertos han de ser juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Dios nos bendiga en este estudio. Presentamos una línea de tiempo iniciando de 1844 hasta la segunda venida de Jesús. ¿Qué eventos van a suceder? Bueno, el evento de una ley dominical bajo pena de muerte. Antes de eso, una ley dominical que solamente va a estar en la Constitución, donde es obligatorio no trabajar en domingo y es obligatorio trabajar en sábado. Antes de eso viene la lluvia tardía, que es el mensaje de justificación por la fe, reforma y reavivamiento, es otro evento que vamos a tener. Y entre estos dos eventos de reforma y reavivamiento y la lluvia tardía va a haber una reforma y reavivamiento falsa y una lluvia tardía falsa, provocadas por Satanás, donde esto genera confusión y un zarandeo. ¿Dónde nos encontramos nosotros? 12 de octubre de 2024, entre el derramamiento de la lluvia tardía y que la ley dominical sea puesta en la Constitución de nuestro país. Y digo de nuestro país porque en esta fecha hay 7 países que en su Constitución ya tienen que el domingo se debe de guardar y reposar y el sábado se debe trabajar. Y los cristianos que están en esos países están saliendo de ahí sin nada, con tal de poder ser leales a Dios, a ese Dios que no ven, que están siguiendo por fe, pero que pronto le verán cara a cara. Entonces, este estudio fue presentado con el propósito de despertar ese interés por el santuario, por sus muebles, y teniendo esta perspectiva entonces podremos ver los eventos, cómo es que los estamos viviendo, y ya no es profecía, los estamos viviendo ahora, están pasando delante de nuestros ojos, y si esto no nos mueve a una reforma y reavivamiento, lo que sigue no nos va a mover a una reforma y reavivamiento, al contrario, nos va a alejar más de Dios, porque la situación del mundo no va a mejorar. En cuanto a la vida cristiana, va a empeorar. Recuerden que va a llegar un momento
donde se hace una ley dominical bajo pena de muerte, y ahí es donde uno pierde trabajo, pierde propiedades y pierde dinero. De hecho, el Apocalipsis dice que no se podrá comprar ni vender en esta época. Si tú decides ser leales a los principios de Dios, a tener estas vestiduras que Dios da, entonces no vas a poder comprar y vender, y eso es difícil, pero recuerda que en esos días Jesús viene a liberar a su pueblo. Los 144,000 son liberados en esos días de aflicción. Dios bendiga a cada uno de ustedes.